Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con este capítulo 5 del segundo libro de Samuel, hijos de David en Jerusalén. Son 3 versículos que nos hablan sobre esta realidad. Después que vino de Hebrón, David tomó otras concubinas y mujeres en Jerusalén y tuvo más hijos e hijas. Esto nos dice en el versículo 13. Hoy, el versículo 14, que tocamos un poco, dice: los nombres de los hijos que tuvo en Jerusalén son Samúa, Shobab, Natán y Salomón, Jibjar, Elishua, Nefeg, Yafía. Bueno, eso es lo que nos dice en el versículo 15. Después continuará en el versículo 16, pero ya estaremos también estudiando. Estos son los nombres entonces que aparecen en este versículo 14. Los hijos del rey son nada más y nada menos que el futuro que nace hoy. El futuro entonces es lo que se forma hoy. Y también podemos decir que lo que nace hoy como presente, pero que pone sus bases ¿desde dónde? Desde el pasado. El pasado es el que nos proyecta siempre hacia el futuro, pero que lo vivimos hoy. Por eso es que algunos filósofos después hablan, ¿verdad?, que el tiempo es uno solo, ¿verdad?, a pesar de que nosotros hablamos pasado, presente y futuro. Pero todos están muy concatenados y entonces esa vida de hoy depende de mi pasado y también el presente es el que va a proyectar hacia el futuro, pero dependiendo muchas veces también de mi pasado, de lo que yo soy, ¿verdad? Si yo en mi pasado no estudié inglés, entonces ahora no voy a poder hablar inglés. Si yo en mi pasado fui estudiando y en mi presente, entonces lo llevo, entonces en mi futuro seré un profesor de inglés, etcétera, etcétera. Bueno, así rápidamente y superficialmente simplemente decimos, pero aquí este versículo, aunque parece solo una lista, ¿verdad?, de nombres, está cargado de significado. Cada nombre entonces tiene un significado muy importante. Y vamos a ver un poco, entre los hijos de David mencionados aquí encontramos, por ejemplo, a Salomón. Entonces ahí enseguida ya ponemos la orejita, miramos quién será Salomón, de dónde viene Salomón. Salomón sería más tarde uno de los reyes más sabios y reconocidos también de toda la historia bíblica, la sabiduría. Se le atribuyen a Salomón los libros sapienciales, los libros más importantes sapienciales, e incluso se le nombran ahí. Entonces cada nombre en esta lista que nosotros encontramos del versículo 14 representa una promesa, una historia y un propósito. Entonces ya esa pone que igual. Cada nombre, queridos amigos, en este versículo 14 está representando, por una parte, representa una promesa, lo que Dios le promete a David, muy bien, pero al mismo tiempo dentro de esa conquista o dentro de ese caminar o dentro de ese proceso también encontramos aquí una historia. Y la historia que ya hemos leído, que hemos estudiado bastante, todo el primer libro de Samuel desde que David
aparece en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, en la relación con Saúl, en las persecuciones, en las luchas, en el llevar adelante todo un ejército, etcétera, etcétera. Siempre te muestran una historia. Pero también al mismo tiempo, como el autor sagrado te va mostrando, pero esa cabeza de propósito, es decir, objetivo, moto para la posea. El propósito de la construcción nada más y nada menos de una nación, de un estado. Hablando desde el aspecto histórico, los historiadores sobre Israel hablan de David como el que fundó verdaderamente la nación, ¿verdad? Es el que pone los límites, es el que une un poco, es el que pone, vamos a decir así, la organización. Recordemos que Sha'al, incluso en el sentido teológico, Sha'al quiere decir prestar, pedido. Entonces me EPM Saúl, ¿verdad? Pero él es el que yo quería era David. David es el que ordena, el que le da la identidad entonces al pueblo de Israel. Ahora con la David es importante terei dentro de su pueblo. La ñandella calculada vea la doctor Francis cierra los límites y le pone y le da la identidad. Pea la ñandeneta. A ver, aquí estamos nosotros y que nadie se inmiscuye, ¿cómo se dice? Inmiscuirse, ¿verdad? Meterse, dice, ¿verdad? Nadie venga, sino que ave orea llevaron organizada, pero ya le vamos a dar nuestra identidad a la nación. Apenas llevó a la David. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, el sentido del día de este miércoles santo que escuchamos la palabra del Señor, le llamamos el día de la preparación y justamente Jesús pide a sus discípulos para preparar este lugar donde nos reuniremos para celebrar la Pascua. Y la Pascua significa liberación, la Pascua significa triunfo, la Pascua para nosotros significa el Pesaj, la propia resurrección. Este es el sentido profundo. Y la preparación significa entrar en conciencia y hacer un camino que nos lleve a la salvación. Pero en esta lectura hoy que nos presenta, Judas, sin embargo, se acerca, dice a los principales del judaísmo: ¿cuánto ustedes me darán si yo se los entrego? En realidad es la preparación para la entrega de Jesús. Es una preparación hasta diríamos casi como psicológica ante situaciones, problemas, dificultades que encontramos en nuestra vida. Para ciertas situaciones, porque estamos viendo también en nuestra sociedad, estamos viendo nuestra realidad, en nuestras familias. Si no miramos, si no entendemos este camino de salvación, este camino del Señor, será muy difícil afrontar las dificultades y hacer un verdadero camino de entrega, de generosidad y de resurrección. Y es justamente lo que Judas en este momento está haciendo. ¿Cuánto ustedes me darán si yo se los entrego? Y aquí justamente encontramos en este evangelio, cuando le preguntan, ¿seré yo maestro? Tú lo has dicho. Y es aquel que está metiendo la mano, aquel que está compartiendo con Jesús su propia mesa. Compartir el pan, compartir la comida significa una afinidad y una cercanía tan grande con la persona. Pero sin embargo también, queridos amigos, significa
que nosotros de una o de otra manera estamos vendiendo al Señor, lo estamos entregando. No queremos de cierta manera que la misma propuesta de salvación del Señor llegue hasta los confines del orbe, los confines de la tierra. Queremos entregar la voz de un Dios que nos llama a la resurrección. Queremos entregar y queremos hacer acallar la voz de Dios, que tiene que llegar a lo más profundo del hombre para que pueda cambiar. Es el tiempo de preparación. Tenemos que prepararnos porque ya estamos por iniciar nuestro triduo pascual. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. La Semana Santa comenzaba con mucha incertidumbre para algunos de los fieles que se preguntaban en qué eventos podrían ver a Francisco. Me gustaría que estuviera acá y que pudiese hacer una aparición pública para que todos lo podamos ver, especialmente estando acá en la ciudad. Todo depende de su salud. La verdad, esperamos que pueda salir y que esté mejor. El Papa continúa recuperándose, pero todavía debe guardar reposo. Desde la Santa Sede se ha informado que la participación del pontífice se irá valorando día a día y que debido a su delicada salud no se conoce aún en qué eventos se le podrá ver. Hasta el Domingo de Ramos, el Papa decidió sorprender a los fieles saliendo de la Basílica de San Pedro al final de la misa y pronunciando unas palabras. Buona Domenica delle Palme, buona Settimana Santa. Esta fue la quinta vez que el Papa se dejó ver. Previo al comienzo de Semana Santa le pudimos ver vestido de un modo que no pasó desapercibido. Fue al ir a rezar a las tumbas de San Pío X. De hecho, Lorena, que estaba trabajando en la restauración de obras de la Basílica, se quedó sorprendida cuando vio a Francisco. Confiesa que ya estaban recogiendo las cosas y preparándose para irse cuando justo llegó el pontífice. En ese momento veo que se acercan pues, el personal de la Basílica llevando a una persona en una silla de ruedas. Y entonces lo veo y digo yo, bueno, pues no sé, será un señor, qué gente más, ¿no? Que trajeron aquí a este señor a verlo. Pero después cuando me quedo mirando pensé, pues no será el Papa, no creo que venga aquí así, no, porque no estaba vestido estaba como de casa. Y entonces pues después sí que me quedé mirando, en plan dije, yo no creo que sea el Papa. Y después ya estaba mi colega que se había también asomado ella, estábamos nosotras dos. Y entonces me dijo, sí, lo es el Papa. Nos preguntó si habíamos hecho nosotros el trabajo de restauración, nos agradeció el trabajo, le dimos la mano y estuvo pues muy humano, muy no sé, como una persona ahí súper del pueblo y agradeciéndonos el trabajo y nada, pues muy emocionadas y con, no sé, con una conclusión del trabajo muy emocionante que no nos la esperábamos. Poco a poco, Francisco se va dejando ver y eso es motivo de alegría para todos los fieles que coinciden con él. Sorpresa, mi corazón decía que lo iba a ver al Papa Francisco. Hasta tenía pensado si pasaba cerca, ¿qué le iba a decir? Que el Señor del Milagro te bendiga, Papa Francisco. Y bueno, se lo dije lo mismo aunque no lo escuchó. En el corazón de Jesús seguro que me escuchó. A pesar de las limitaciones de salud, Francisco sigue encontrando formas de acercarse a los fieles, incluso con gestos pequeños como estas salidas en silla de ruedas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Fueron 30 monedas que cobró quien te entregó el equivalente a tu crucifixión. Solo 30 monedas del que se sirvió después de vos la corona de espinas, todo tu dolor. Yo no quiero ser como Judas que te entregó estas 30 monedas a tu flagelación. No me dejes ser como Judas que te entregó, ni por 30 monedas, ni por nada, por nada. Trozos de plata, ¿cuánto valen en tu reino? ¿Cuánto suman para el tiempo eterno? 30 pobres monedas pueden llegar a tentarte, pero nunca van a resucitarte. Quiero ser como Judas que te entregó esas 30 monedas a tu flagelación. No me dejes ser como Judas que te entregó, ni por 30 monedas, ni por nada. Quiero ser como Judas que te entregó esas 30 monedas a tu flagelación. No me dejes ser como Judas que te entregó, ni por 30 monedas, ni por nada. Yo no quiero ser como Judas que te entregó esas 30 monedas a tu flagelación. No me dejes ser como Judas que te entregó, ni por 30 monedas, ni por nada. Por nada. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Estamos nosotros en este bloque que hablamos de el segundo libro de Samuel, capítulo 5, el versículo 14. Los nombres de los hijos que tuvo en Jerusalén son Samúa, Sobab, Natán y Salomón.
Eso es lo que encontramos aquí en el versículo 14. Pepe, yande ya pitata por lo menos. Dios describe, ¿verdad? Describe la historia a través de familias, renglones torcidos, decimos nosotros, ¿verdad? Pero sin embargo, Él escribe recto, en situaciones imperfectas. Ciertamente que David no es perfecto tampoco, pero sin embargo, dentro de esta descendencia, también Dios después escribirá en una forma perfecta, ¿verdad? Por ejemplo, Salomón. Dios de cierta manera tampoco está pidiendo y exigiendo una familia perfecta, digamos, ¿verdad? Aunque el Nuevo Testamento también nos habla, sean perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto, pero aquí lo que quiere decir de esa perfección es que Dios necesita corazones abiertos, corazones que busquen, eso sí, que busquen la justicia, que busquen la honestidad. Entonces ya debe formar es decir, cómo funciona nuestra justicia, la justicia humana, cómo se manifiesta. Porque como nosotros manifestamos y vivimos nuestra justicia como comunidad, es como nosotros estamos entendiendo y viviendo la justicia de Dios. Porque es importante la yigua. Así como nosotros vivimos nuestra justicia entre nosotros, es la capacidad de entendimiento y la capacidad de obrar que nosotros estamos teniendo, entendiendo lo que es la justicia de Dios. Porque quiere decir que si entre nosotros hay mucha injusticia, si entre nosotros hay muchas situaciones de falsas justicias, falsos jueces, falsas personas que se ponen al frente para dictar justicia, entonces quiere decir que en el fondo, ñandé, upe shawala yaberecuaina beñane acame. Ñandé upe bebe la ñanguajeina la ñantendé, ñandé en upe a la justicia. Sin embargo, no peche. El Señor te va mostrando ciertamente que a través de los renglones torcidos, decíamos, el Señor lo que está buscando y lo que quiere es que nosotros, a través de su palabra, a través de su reflexión, ñanguajeya, echaña, endú, añaña, Perú, entonces la yaguata ponaya, poveña de yaro, de según los criterios de la honestidad, de la generosidad, me imaginar los criterios del Evangelio. Entonces, si nosotros, vuelvo a repetir, si nosotros encontramos muchas injusticias, si encontramos situaciones negativas, quiere decir que pea la ñandella de coina peña de en el fondo. Porque si nosotros tuviésemos otro estilo de pensamiento, pero como comunidad estoy hablando, no es un cuatijaño, ¿verdad? Porque seguramente que hay muchos que piensan bien y están en ese recto pensar. Pero en el fondo, si no lo demostramos, si no lo estamos viviendo en la comunidad, quiere decir que está de tío falta ñandeina, ñañe evangeliza, está de tío falta ñande, yahuerupe, euangelio, es decir, esa buena noticia. Peña neñe ame, ñamoinqueña neñe ame, ñane corazón, ñamoinque peña ne puto umeña y cuaya esa lleva. Haya esa pe haya a arubila ñande yahuatana jinara de peña de yara lo yeruea ñande. Y así, entonces, recordemos, es lo que cada uno de nosotros tiene que buscar. ¿Cuál es este legado? Aquí nosotros encontramos el legado también en los nombres. Decíamos que cada uno de ellos está representando una cosa. Por una parte era una promesa, por otra parte es también una historia, esa historia que se está viviendo. Y sobre todo, por otra parte, queridos amigos, es un legado que nosotros vamos a dejar a las futuras generaciones. El añadilla ya te lleva. Te habla de los hijos, te habla de la bendición, te habla que en los hijos se prolonga, ¿verdad? Nada más y nada menos está prolongando la bendición y la gracia de Dios. Es el testimonio, el ejemplo. Pero claro, nosotros también sabemos que después ya hemos hablado y hemos presentado que hubo muchos problemas entre los hijos también de David. Es decir, las relaciones y las tensiones entre los propios hijos de David. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Aquello que nunca antes, nunca nadie logró, conquistar a María, la madre de mi Señor, aquel que supo aceptar los locos planes de Dios, aunque poco entendía, le entregó el corazón. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. Si Dios te puso en tus manos el amor de una mujer que llevaba en su vientre a Jesús de Nazaret, yo te confío mi vida, mis proyectos, mi fe. Protege tú a mi familia, ayúdame a ser fiel. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Dolor de los cuerpos que sufren enfermos, el hambre de gentes que no tiene pan, silencio de aquellos que callan por miedo.
las penas del triste que está en soledad. Dolorosa, de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. El drama del hombre que fue marginado, tragedia de niños que ignoran reír, la burda comedia de huecas promesas, la farsa de muertos que deben vivir. Dolorosa, de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Dolor de los hombros sin tregua oprimidos, cansancio de brazos en lucha sin fin, cerebros lavados a base de eslogan, el rictus amargo del pobre infeliz. Dolorosa, de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. El llanto de aquellos que suman fracaso, la cruz del soldado que mata el amor, pobreza de muchos sin libro en las manos, derechos del hombre truncados en flor. Dolorosa, de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor este día. Y me imagino en este miércoles de la Semana Santa, 16 de abril. Y hoy a este miércoles le llamamos el miércoles de la preparación. Este día, con este día, terminamos todo el camino de preparación que fuimos haciendo
de la Cuaresma. Este día o página entonces la Cuaresma con jueves santo, viernes, sábado santo, que ya son los días del triduo pascual que explotamos con la resurrección. Pero en este día de la preparación la palabra del Señor nos anima siempre con el profeta Isaías, capítulo 50 del 4 al 9a. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían, pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Estos 3 días, lunes, martes, miércoles, a este día o página del año de Cuaresma, lleva y agendó este profeta Isaías, que quiere decir Yahvé salva, Yahvé nos salva. Y esto es lo que la palabra de Dios hoy nos vuelve a invitar y a darnos mucho ánimo. Peñande yara peture covea lleva yahuere coajinañande pipeboya y peñandere coebeabe. Por eso nos dice, ya el Señor nos ha dado una lengua de discípulo. El discipulado es el seguir, ser alumno, aprender, saber, conocer. Alañande yarome enoñande jina, esta lengua de discípulo quiere decir que ñande ñañe punuta de ñañe añame pemba y ponaba ñandera pisabe a nuestra familia, a nuestro país, a nuestro Paraguay. Necesitamos, queridos hermanos, esta fuerza que nos renueva interiormente. A operar con la Yarecojina estos 3 días maravillosos en que concluimos de lunes, martes y miércoles con esta formación y preparación que hemos recibido desde la palabra de Dios en el tiempo cuaresmal. Y por eso, queridos hermanos, sintámonos con esta gracia del Señor. Él despierta mi oído para que yo escuche como este discípulo. Ya en tu que entonces peñan de yarañe, ya ñemos barete que na peñan de yarañe eru video lleva, acoan eru video, ya yepitazo oñon diepa, allá ya po peñan de yaro yerurende. Preparemos día de la preparación para este triduo santo que comenzamos mañana. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Nosotros decíamos que cada uno de los nombres tienen un significado, ¿verdad? Un propósito o una historia de lo que Dios está realizando en la vida de su pueblo o en la vida a través de quien después le pone el nombre a su propio hijo. Recordemos que es una identidad. El nombre nos identifica. Nosotros sabemos que el nombre de Samúa es el primero que aparece aquí, Samúa, de los hijos que nacen para David en Jerusalén. Este puede ser, Samúa, una forma abreviada, se dice, de Semaya, que significa Ñande Yara o Hendú, a oído. Shama, ya, Shamaya sería, ¿verdad? Shamaya. Después entonces queda en Samúa o Semaya sería. Bueno, estos nombres son muy interesantes, ¿verdad? Dios ha oído. Peñan de Yara Sherendú, ¿verdad? Es una historia, decíamos, o son situaciones que está viviendo también, en este caso, ¿verdad? Está viviendo David. David está viviendo ¿dónde? ¿Dónde está viviendo? Y él
lo está viviendo ahora en Jerusalén. Recuerden que él primero estuvo en Hebrón, 7 años y medio, dice. Pero después es como decir, bueno, yo lo que quiero es unificar al pueblo. Yande Yara Shenendú, Shema, Shema Israel, Shema Yahvé, me ha escuchado. Por eso es importante, si vamos a entrar y vamos a mirar las características de cada uno de estos nombres, sería muy interesante, ¿verdad? Añadimos tiempo y mañana cada uno de estos nombres. Aquí, por ejemplo, aparecen los otros también. Entre ellos también va a aparecer nada más y nada menos que Natán. Natán aquí aparece como el tercer hijo, uno que se llama Natán, ¿verdad? Y entonces es el hijo que aparece ya nacido, ¿dónde? Nacido en Jerusalén. Entonces es el hijo de David y Betsabé. Primera cosa, luego de directamente. Pero Natán quiere decir el Señor me ha dado. Natán significa dar, entregar, significa también generosidad. Natán. También significa, cuando es un sustantivo, Natán significa en hebreo, significa regalo. Regalo, Natán, es un regalo, el Señor me ha dado. Peñan de Yara o Meesea, lleva. Entonces, de ahí viene el famoso nombre también Natanael. Eso, por ejemplo, encontraremos también en el Nuevo Testamento. Natanael es el regalo de Dios. Y a Natanael justamente Jesús después le va a decir que este es verdaderamente un judío de primera, ¿verdad? En donde no encontramos pecado, por decir así, ¿verdad? Una persona que se ha dedicado siempre. Natán es el regalo de Dios. Comitán con lleva, dado por Dios, regalo de Dios. Y aquí nosotros sabemos que de los 4 hijos que tuvo el rey David con Betsabé, Natán es el tercero. Natán es el tercero. Y así entonces, según este versículo donde nosotros encontramos, Betsabé dio a luz a Samúa, ya habíamos dicho, Dios ha oído. El otro hijo también de Betsabé es Sobab, que es el segundo, Natán y luego el famoso Salomón. Que está, imagina, ¿verdad? De cada uno de estos nombres. Entonces, en este caso, si estamos hablando de Natán, posiblemente nace en el año 1000 antes de Cristo, sería entonces la fecha de nacimiento de Natán. Y posiblemente solamente se dice que también fallece en Jerusalén, y nada más que eso en el siglo X, o sea, por decir, entre el 900 seguramente, ¿verdad? Y tiene que ser así. Pero no tenemos una data, una fecha exacta para eso. Ahora, es interesante porque después todos estos nombres vuelven a aparecer también, porque se hace siempre una relectura de estos nombres. Es el regalo de Dios, es lo que Dios nos da, es lo que Dios nos va regalando. Bueno, esto entonces, queridos amigos, es muy interesante para que nosotros veamos y entendamos el significado de lo que es una historia, de lo que es una promesa, de lo que es una realización de lo que Dios dice para su pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañé Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En medio de la lluvia torrencial llegó a medianoche a la pesebrera y extenuado el eterno peregrino Benito José Labre, quien en esa oportunidad iba hacia Santiago de Compostela,
se acostó sobre un jergón de paja en el que habitualmente dormían los caballos y mientras oraba, ya a punto de amanecer, escuchó los desgarradores lamentos de una mujer que esperaba la muerte de su pequeño hijo agonizante. Entonces se levantó y fue hasta la casa cercana de la que provenían los gritos y como la puerta estaba abierta, ingresó sigilosamente y encontró a la madre arrodillada junto al lecho del niño que convulsionaba y jadeaba febrilmente. Le puso la mano en la cabeza al infante y ella, sobresaltada, lo miró entre aterrada y sorprendida al ver a ese andrajoso y maloliente mendigo que había calmado a su pequeño. El apacible semblante del desconocido la acabó de desconcertar y él aprovechó su silencio para decirle: cálmese, señora, que su hijo está bien. Dio media vuelta, volvió a su oración y al poco rato el chiquillo ya revoloteaba por entre el jardín como si nada hubiera pasado. Desde muy pequeño, Benito José Labre, nacido en Francia el 26 de marzo de 1748, se inclinó de manera innata por la oración y la meditación y la contemplación. Aparte de que dormía en el suelo con un trozo de madera a guisa de almohada y permanecía en silencio durante semanas enteras, lo cual llegó a preocupar a su padre, tanto que prefirió enviárselo a su hermano, que era el párroco de Herín, quien lo orientó hacia la filosofía y la teología con destino al sacerdocio. Y aunque Benito era un discípulo aplicado y obediente, le dejó muy claro a su tío que no quería ser cura, sino monje. Entonces su preceptor le dijo que se presentara a los monasterios de los trapenses o de los cartujos, ni en ninguno fue aceptado porque no tenía los 24 años reglamentarios para ser recibido como postulante. Entonces llegó a la conclusión, según él por inspiración divina, de que su lugar no estaba en los claustros, sino en la calle. Desde entonces, San Benito José Labre se dedicó a recorrer todos los santuarios de Europa a pie limpio, con un hábito raído, sin más equipaje que un rosario en su cuello, un crucifijo siempre en la mano, un Nuevo Testamento, la imitación de Cristo de Tomás de Kempis y un breviario. No pedía limosnas ni comida, pero todo lo aceptaba para dárselo a otros más pobres que él. Después de 10 años de orar días y noches enteras en las iglesias, ermitas y santuarios de todos los países, dormir al descampado, en las aceras, los bosques y alimentarse con desperdicios recogidos de las basuras o con hierba, todo por amor a Dios, decidió quedarse en Roma, ciudad en la que se aplicó a adorar al Señor en las iglesias, especialmente en aquellas que realizaban la devoción de las 40 horas, durante las cuales permanecía todo el tiempo de rodillas desde el comienzo hasta el final. En la noche del 16 de abril de 1783, miércoles santo, al salir de la iglesia Santa María dei Monti, se desmayó y fue llevado a una casa cercana en la que falleció mirando embelesado su crucifijo compañero. Varios testigos de su proceso de canonización, entre los cuales el sacerdote Paolo da Fini, la monja María Poeti y el abad Luigi Pompei, afirmaron que mientras oraba, San Benito José Labre se quedaba suspendido en el aire o parecía circuido por una aureola luminosa o su cara irradiaba fuego. Gracias a esto y a 136 milagros debidamente certificados, el Papa León XIII lo canonizó en 1881. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Benito José Labre que nos enseñe a desprendernos de todo para ser verdaderos mendigos del amor de Dios. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis.
sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Ahora, cuando nos hablan de los hijos, estamos hablando de una historia, de un legado, de unas promesas. Y aquí estábamos encontrando Natán, el regalo. También estábamos encontrando el nombre de Shamuyá, sería, o Shemaya, el hecho de que Dios escucha. Entonces, ¿qué es lo que Dios escucha? De lo que también David en este sentido está pidiendo. Hebrón, Jerusalén, estos son los hijos que le nacen en Jerusalén. ¿Cuál es el pedido o el grito? Cada uno de los nombres entonces va mostrando un significado profundo dentro de la Biblia. Y aquí tenemos, por ejemplo, el nombre de Salomón. Salomón, ya hemos dicho algo que resalta el nombre. Entre los demás dijo, 4 hijos tiene con Betsabea. Samúa, Sobab, Natán y Salomón. Y Salomón ciertamente es aquel que resalta más entre los 4, que será el futuro rey justamente de Jerusalén, o sea, de Israel. Es el 4º hijo, entonces. De todos los hijos, Salomón llegó a ser rey, constructor del templo y símbolo de sabiduría. Esto nos enseña que Dios puede levantar grandeza incluso de una situación difícil, ¿verdad? Porque hablamos al comienzo
y algunas de las tradiciones siempre hablaban en una forma negativa, ¿verdad? De todo lo que significa para el rey tener mucha descendencia. Pero, ¿de dónde vendrá también esta problemática? Esta problemática viene de las luchas, vamos a decirlo así, las luchas intestinas. Dentro de la familia, los hijos mismos. Entonces, crea una dificultad. David de por sí ya tuvo sus hijos en Hebrón, ahora viene a Jerusalén, está con Betsabé. Betsabé entonces tiene 4 hijos y entre ellos tiene Salomón, el que será el heredero. Pero no, debemos recordar que estamos en el versículo 14, porque después en el versículo 15 continuarán los hijos que tendrá él en Jerusalén. Bueno, ya vamos a estudiar eso oportunamente. Pero Salomón siempre significa aquí el constructor del templo. Entre toda la historia escrita siempre aparecen algunos que son más importantes que otros. Y los más importantes en este sentido son David por una parte. ¿Saben por qué? Porque David es el que le da la identidad como pueblo y como nación a Israel. Ya nota que veas allí cuando poner que le da la identidad. Si es en otra oportunidad, peña que estaron en ya es que David es como el doctor Rodríguez de Francia, Gaspar Rodríguez de Francia. Ahí lo voy a las límites a un bojera que es la identidad. A ver, a ni que vean ganas. Si viene una carta que no tiene, viene escrito República, anda por ahí, a ver, ya sea, pe mundo llegue, a ver, y a la era más vayan, identidad, cerrar los límites, etcétera, etcétera. Bueno, ese es dentro de una historia, jamás David cupea. David es el que después unifica. Nosotros justamente estamos hablando ahora en el capítulo 5. El capítulo 5 nos va a hablar David, que va a ser rey de todo Israel. Y por una vez David era solamente rey, el capítulo 2 de este mismo libro, que se pone sobre Hebrón y él reina ahí 7 años y medio. Aunque hubo 33 años, ahorita como rey en Jerusalén y le da la identidad. Incluso en los estudios de la historia de Israel, no solamente del aspecto bíblico, sino que del aspecto, vamos a decir, del historiador, sacando este aspecto teológico que se enmarca mucho en la Biblia, como un libro religioso, evidentemente, sin negar por eso de que existan elementos históricos también dentro de esto, pero se le describe a David como alguien que puso orden, disciplina, también le enmarcó el territorio, incluso a muchos de los enemigos, entre ellos los filisteos. Dice que los filisteos después de David desaparecen. Y tal cual, porque también cuando comenzamos a hablar después de este segundo libro de Samuel, están los filisteos en el primer libro de Samuel. Opa o manó Saúl, ahora sube David. Opa la filisteo. ¿Qué pasó? Nadie dice nada. Pero posiblemente entonces aquí había terminado todo. O sea, enmarcó bien su territorio. Muy bien, queridos amigos, nosotros así nos vamos despidiendo. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.